Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos por comenzar el evento de hoy. Ya está también el maestro Lucas, ya nos acompaña. Aquí está, listo. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carlos Martínez, director del Clúster Cultural en Grama. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy, lunes 23 de octubre. Hoy tenemos la conferencia magistral para festejar el cuarto aniversario del Clúster Cultural en Grama. Gracias a todas y todos ustedes que nos han seguido a través de las redes sociales y nos han acompañado durante estos 4 años en todos los eventos, seminarios, talleres que hemos estado organizando de psicoanálisis, filosofía y de otras áreas también. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. La conferencia de hoy tiene como título La importancia de la filosofía en la sociedad actual. Nos acompaña el maestro Leónides, el maestro Lucas y también el maestro Carlos. En un momento más los voy a presentar. Me gustaría comentarles, así como cada sesión, de qué trata el proyecto de Engrama. Las vivencias que hemos experimentado, sean buenas o malas, muchas veces nos dejan marcados, es decir, dejan una huella a nivel neuronal en nuestro cerebro. A estas huellas se les conoce como engramas. Entonces, ¿qué es el clúster cultural Engrama? Es un espacio virtual que tiene como objetivo dejar una huella o aprendizaje en cada uno de los participantes, sean expertos o nuevos en el tema, sean locales o internacionales. No importa, lo importante es crear esas conexiones. Y bueno, también les comento que ya estamos por comenzar y ya estamos en vivo en la página de Facebook. Bienvenidas, bienvenidos para quien nos sintoniza por ese medio. Vamos a estar muy al pendiente de todas sus preguntas y comentarios para que puedan participar. Ahorita todos los que estamos en Zoom vamos a tener desactivado el chat y el micrófono para que podamos disfrutar de este evento al máximo. Vamos a iniciar con la conferencia. Seguimos con ahora Carlos Pairetti. Él eligió como tema para su ponencia interpretar o perecer en el horizonte de disolución de la realidad. Él es Carlos Pairetti, profesor en Ciencias Sagradas y Filosofía y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario. Como filósofo, es un estudioso y continuador del pensamiento de Gianni Battimo, autor de varios libros inspirados en la filosofía del pensador italiano. Colabora con revistas de gran prestigio, profesor de filosofía y ética en el Instituto Terciario de su ciudad natal. Actualmente dicta seminarios de filosofía hermenéutica débil nihilista. Sus obras publicadas son Introducción al pensamiento de Gianni Battimo, Nihilismo y Hermenéutica, del 2009, El poder sobre sí mismo, sobre la hermenéutica del sujeto de Michel Foucault, del 2010, El sentido débil irónico de la interpretación, 2013, Hermenéutica de la disolución en Gianni Battimo, del 2017, Simón Pedro, su aceptación del auténtico Mesías, del 2018. Adelante, maestro Carlos Pairetti, bienvenido, puede comenzar. Hola Carlos y hola a todos los que están del otro lado escuchando. Faltó nombrar el último libro que es Jesús, el hermeneuta débil. Lo digo porque yo te envié recién un currículum donde no aparece ese libro, porque los datos son justamente de ese libro. Entonces, bien. A mí me interesaría ir directamente al punto también, como hizo nuestro compañero recién, para poder hablar de la importancia de la filosofía en la sociedad actual. Yo lo titulé Interpretar o perecer en el horizonte de la disolución de la realidad, por si alguno por ahí no recordaba el título. Y eso se debe a que nosotros, en este tiempo, en la actualidad, nos encontramos, como dice una autora, Rosy Braidotti, en una condición denominada como post-humana. Esto es absolutamente novedoso para la cultura actual, del mundo actual. Lo poshumano, nunca se habló de eso, se habló de lo posmoderno, pero lo poshumano supera lo posmoderno en un sentido mucho más profundo y más complejo, más radical.
en la superación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para poder hablar de la importancia de la filosofía en la actualidad, hay que tratar de demarcar, grosso modo, en qué horizonte se mueve la filosofía o con qué, entre comillas ahora, realidad tiene que hacer cuentas. Porque, caso contrario, si no, desembocaría en una especie de filosofía académica, cerrada sobre sí misma, y de ahí también muchas veces la fama de la que goza, ¿no? Que para tantos alumnos que tengo yo, por ejemplo, o tantas personas creen que, bueno, efectivamente es un saber que no sirve para nada, que es inútil per se y que lamentablemente no tiene como ningún sentido y nada para decir. Entonces, si nos ubicamos en este horizonte de condición poshumana, eh, puede entenderse mejor de alguna manera, a la luz de esta condición, que esta condición poshumana tiene que ver en realidad con una interpretación, por ejemplo, que hace mi maestro Bátimo de la interpretación que Heidegger ofrece del ser. Bátimo tiene una interpretación que es conocida en la cultura posmoderna o hermenéutica como una interpretación de izquierda del ser heideggeriano. Lo voy a tratar de decir de una manera simple porque a lo mejor hay gente que no es especialista en filosofía y por ahí puede desconocer de lo que estamos hablando. La interpretación de izquierda de Bátimo del ser heideggeriano precisamente es, de alguna manera u otra, tratar de mostrar que ya no existe la posibilidad de la metafísica, como recién explicó nuestro compañero, y al no existir ya la posibilidad de la metafísica, en el sentido de que ella dice cómo es el ser, dónde está el ser, cuáles son sus caracteres, si es eterno, estable, permanente, imperecedero, único, bueno, tiene un montón de cualidades que Parménides le había atribuido. Si eso efectivamente no es así, de que ya no podemos volver a recuperar ese ser, que en el planteamiento de Heidegger es todo un análisis muy agudo y profundo, que no lo podemos reproducir ahora, habida cuenta de la extensión que eso requeriría y que no disponemos de tiempo. Entonces, Bátimo dice, bueno, pues bien, el ser es en definitiva una disolución interminable, ¿no? Y Occidente es tierra del ocaso del ser, dice Bátimo siguiendo una reflexión de Heidegger, ¿no? Es tierra del ocaso del ser, en alemán Abendland. Quiere decir que de alguna manera u otra los grandes absolutos metafísicos, los grandes postulados, que muy bien, me viene bien todo lo que nombró nuestro amigo recién, porque de alguna manera todas esas cosas de la metafísica occidental de algún modo u otro han declinado, han perdido su fuerza aglutinante, diría Heidegger también, y se trata de una disolución interminable, ininterrumpida y constante, ¿no? Estamos frente a una situación de un despido que no deja de ocurrir, de acaecer. Todo el tiempo el ser de la realidad se va disolviendo frente a nosotros. Entonces Bátimo va a entender al ser de lo real como una constante y permanente disolución e interminable, no infinita ni indefinida, pero sí constante e interminable de alguna manera, ¿no? ¿Qué intento decir con todo esto que para algunos le puede sonar un poco extravagante este vocabulario? Que Occidente sea la tierra del ocaso tiene que ver con un montón de cuestiones que no vamos a nombrar ahora, pero entre ellas, por ejemplo, las heridas al narcisismo que Freud nombró, ¿no? Las heridas narcisistas, ¿no? Las famosas heridas que la Tierra ya no es el centro del universo, que el hombre, como dice Darwin, viene de una evolución, y que la conciencia no es el estrato supremo de la personalidad, sino que el inconsciente, como lo demuestra Freud, gobierna de algún modo, complejo, para explicarlo ahora, la personalidad humana. Eso, por ejemplo, entre otras cosas, las caídas de los reinados, los reyes, toda esta idea de que el rey era el representante de Dios en la tierra, bueno, y así podemos enumerar un montón de cosas que implican la disolución interminable y gradual de aquella manera de concebir al ser de un modo metafísico, de un modo consistente, para que se entienda bien, de un modo fuerte, y por lo tanto, y precisamente, a la luz de toda esa disolución del ser, que con Nietzsche también se ha pensado la cuestión de la muerte de Dios, también podemos pensar
que Heidegger, por ejemplo, nos ofrece un plano para poder pensar una disolución definitiva del ser, que se trata del problema del Gestell, que es, como lo traduce mi maestro Bátimo, el Gestell es la imposición de la ciencia técnica, ¿no? Y como tal, esa imposición, el resultado, el efecto concomitante que genera en el mundo, y somos testigos todos directos de eso, es la transpropiación, dice Heidegger, en un libro que se llama Identidad y Diferencia, donde analiza este problema del Gestell, es la transpropiación de la relación justamente de apropiación que tenían el hombre y el ser, es decir, el sujeto con el objeto. Eso se transpropia, se quiebra, para decirlo de otra forma, entonces ya el hombre no es el dominador, de alguna manera u otra, del ser, de la realidad, de su configuración, sino que, y en todo caso, y acá habría mucho para analizar, lo que ocurre es al revés, en todo caso. Nosotros empezamos a descubrir que estamos siendo configurados precisamente por el ser. ¿Qué significa eso en términos más concretos? Por ejemplo, el mundo actual, denominado con la palabra de esta autora, Braidotti, el mundo actual es, de algún modo u otro, gobernado por la inteligencia artificial, por algoritmos. Y nosotros, de alguna manera u otra, ya somos en esta condición poshumana, como dice esta autora, Braidotti, mitad hombre y mitad máquina, o sea, mitad humano y mitad máquina. Estamos dentro de una cosa que se conoce como sistema de inervación, vale decir que en la raíz más profunda de nuestro tronco cerebral están incrustadas de alguna manera las dinámicas del algoritmo y de la inteligencia artificial, con todos los efectos que eso genera en términos de conducta, de praxis, de acción, de pensamiento, de compulsión, de dominio, a tal punto, por ejemplo, que Byung-Chul Han, un autor surcoreano muy conocido, en su libro Infocracia, en este tiempo habla de que estamos gobernados por un inconsciente digital, así como Freud habló del inconsciente individual y Jung hablaba del inconsciente colectivo. Hoy en día, por ejemplo, Chul Han habla del inconsciente digital, ¿no? O sea, estoy tratando de describir, grosso modo, las condiciones con las cuales tiene que medirse la filosofía en la actualidad. Por lo tanto, para simplificar un poco este discurso, notemos, por ejemplo, cada vez que nosotros queremos hacer ingresar a alguna página web o alguna aplicación digital, se nos pide, y nosotros por ahí a lo mejor no nos sorprendemos de eso, se nos pide que acreditemos, que demostremos nuestra humanidad. Es decir, aparece una figura que te pregunta si vos sos un robot o no. Eso, que lo hacemos de una manera muy espontánea, está mostrando que en realidad el que está gobernando de alguna manera el mundo es el algoritmo o la inteligencia artificial, y de alguna manera eso produjo un jaque mate a la humanidad. Y de alguna manera también nos lleva a preguntarnos ahora, en este tiempo, y con eso tiene que hacer cuenta la filosofía, a eso voy, ¿en qué consiste esa unidad esencial básica, la quinta esencia de lo que podemos denominar lo humano, ¿no? ¿Cuáles son sus rasgos? Porque efectivamente han caído todos, de alguna manera, los ismos del humanismo, ¿no? Al mismo tiempo también ha caído el antropocentrismo. Entonces, ¿qué tipo de filosofía va a medirse o va a ser capaz de poder acompañar este evento del ser en el que nos encontramos arrojados? Porque efectivamente todo este emplazamiento tecnológico, este Gestell, que es emplazamiento científico-técnico, por ejemplo, pensemos que cualquiera de nosotros disponiendo de cierto dinero puede agarrar, ir a un laboratorio determinado y gestionar la posibilidad de que te fabriquen un hijo o una hija según tu gusto, ¿no? Con cierto color de ojo, con cierto color de cabello, de piel. Eso está implicando que los grandes ideales humanistas han caído y no pueden subsumir de alguna manera dentro de sus definiciones toda esta dinámica que las tecnologías están generando en el mundo. Por un lado, en este orden, ¿no? Por otro lado, las tecnologías de la comunicación, de la cual todos somos testigos, está generando un modo de ser humano que no tiene precedente, que no tiene antecedentes, ¿no? Entonces, a este tipo de poshumanidad le corresponde un modo de filosofía
que sin nostalgias metafísicas, que yo es un poco eso lo que veo en este autor que admiro muchísimo, que es Chul Han, en la mayoría de los libros que he leído de él, lo que él anhela de alguna manera es que vuelva a ser todo un poco como era antes. Entonces, todos sus libros implican una descripción comparativa de lo que era, por ejemplo, la modernidad, para decirlo en términos filosóficos, comparado con esto que es la posmodernidad, ¿no? Entonces yo entiendo, a mi criterio, siguiendo a mi maestro Bátimo, que lo que necesitamos en este tiempo es una cosa que yo denomino, una filosofía que yo denomino hermenéutica de la disolución o hermenéutica disolutiva. Hermenéutica, dicho de una manera muy breve, viene del dios Hermes que le comunicaba el mensaje de los dioses a los hombres y en el camino alteraba de alguna manera el mensaje diciendo una cosa por otra y así. Pero hermenéutica es un modo de pensamiento que Bátimo en uno de los libros lo denomina como la koiné cultural, es decir, la cultura actual, así como en un determinado tiempo estaba gobernada por el marxismo, después por el estructuralismo, en este tiempo, cambiando lo que haya que cambiar y viendo en cada caso cómo puede clasificarse esto, muchos autores pueden tranquilamente denominarse hermeneutas. Entonces, la hermeneuta es un modo de pensamiento no descriptivo, es decir, es un modo de pensamiento que no refleja al ser tal cual, no lo espeja como uno pretendería de pensar que uno puede conocer la realidad tal cual es y después transmitírselas a los otros, sino que la hermenéutica es, como diría un autor, Luigi Parkinson, es una forma formante, digamos, o sea, mientras yo voy pensando la cosa va tomando distintas formas de acuerdo a la relación que establece conmigo y la relación que yo establezco con ella. Vale decir que las cosas no son neutras ahí afuera, sino que yo voy acompañando, de alguna manera con mi conocimiento, con mi intervención, la modificación de la cosa que sea la política, por ejemplo, la ética, la estética, la religión, todos los postulados sobre Dios, todas las demostraciones de la existencia de Dios, lo que quieran, de alguna manera u otra, no es algo que el intelecto refleje como un espejo, sino que en todo caso tiene un protagonismo y tiene una actividad sobre el propio objeto de estudio. Ahora bien, si la hermenéutica efectivamente es esto, la vocación, si ustedes quieren, que la hermenéutica tiene que tener en este tiempo de poshumanidad, es no escandalizarse de este arainis, de este evento del ser, sino de poder acompañar precisamente la gradual disolución que establece este Gestel, ¿no? Esta imposición científico-técnica, marcando al mismo tiempo los límites a esa disolución. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues bien, estamos en una cosa que le denominamos poshumanidad. Pareciera que los grandes valores que Occidente utilizó durante la antigüedad, la modernidad y hasta cierto punto antes de la creación de estas tecnologías de la comunicación, esos grandes valores, bajo la denominación de la muerte de Dios en Nietzsche, pareciera que de alguna manera han desaparecido totalmente o han sido reemplazados, han sido absolutamente nihilizados, yo diría más vale depotenciados, aunque siguen estando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que tratar de hacer es una recuperación Verbindung, es decir, es una recuperación, como se dice en alemán, distorsionada, irónica, de alguna manera, de lo que fue. Vale decir que nosotros, por ejemplo, en planteos éticos tenemos ciertos problemas y no necesariamente estamos totalmente huérfanos frente a una posible salida a esos problemas, sino que nosotros podemos recurrir a una continuidad histórica hacia atrás y traer de lo que implica la tradición, los horizontes que los antepasados utilizaron para darle sentido a la realidad, para darle sentido y explicación a ciertas cuestiones, y utilizarlo y aplicarlo en el momento actual, ¿no? Entonces, para terminar, la función de la hermenéutica actual es una función débil, disolutiva, nihilista, por ahí es mucho título, pero básicamente es una función débil, disolutiva, irónica. Es decir, tiene que tener la capacidad justamente de ilustrarnos acerca de que todo lo que está de alguna manera incrustado dentro de lo que Heidegger denomina la diferencia ontológica, vale decir, es algo que se ha configurado por
el paradigma epocal en el que nos movemos, pero no es todo. Siempre tenemos que tener un ojo puesto en esta realidad que es la realidad entitativa y al mismo tiempo un ojo puesto en lo otro de esta realidad, que siempre está a la guarda o a la espera de manifestarse y que tenemos que poder acompañar y estructurar ahí también siempre diálogo y entender, para concluir, que una filosofía hoy en día no puede ser una filosofía reflejante, sino que tiene que ser una filosofía conversacional o dialogante. Vale decir, no es esto, ¿no? Vení que te muestro qué, o te demuestro qué, sino entre nosotros, ¿no te parece que sería mejor sí? Este es el tono, de alguna manera, un poco coloquial o, si quieren, urbano, y muy casi alejado del academicismo blasé de la filosofía actual, ¿no? Es decir, de la hermenéutica para la actualidad. Después, en todo caso, si alguien quiere preguntar, podemos puntualizar un poco más, pero básicamente es el núcleo esencial este que transmití de lo que tenía preparado para decir. Muchas gracias, maestro Carlos. Ahora vamos Gracias. a continuar con